Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie Caminando con Dios. Hoy vamos a hablar del celo cristiano. Para eso quiero iniciar con un texto que está en Gálatas 4:18 que dice: es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Nosotros vivimos en una época donde la palabra celo casi que es una palabra que ha desaparecido del lenguaje cristiano. Muchos creyentes eh, quieren ser reconocidos como personas correctas, como personas prudentes, como personas respetables. Pero hermano, rara vez los creyentes desean ser llamados celosos para Dios. Y sin embargo, cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos algo que es confrontante con ese pensamiento que tenemos a veces. Y la Biblia lo que nos dice es que Dios espera que su pueblo sea un pueblo lleno de celo. Cristo mismo se entregó por su iglesia y él lo hizo para producir algo en su iglesia. Y la escritura lo dice claramente cuando nosotros leemos Tito, capítulo 2, versículo 14, dice que él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y después cuando nosotros leemos Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 19, el Señor vemos cómo le dice a una iglesia que es fría, la iglesia de la Odisea, una iglesia fría, acomodada. El Señor le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Y cuando vemos estas palabras, esta exhortación del Señor, son palabras que nos obligan a hacernos una pregunta muy seria. Nosotros debemos preguntarnos si somos realmente cristianos celosos de la gloria de Dios. Muchas personas vemos que profesan fe, vemos que asisten a la iglesia, que escuchan sermones, que leen la Biblia, pero cuando vemos sus vidas, son vidas que realmente están marcadas por la tibieza espiritual. No hay urgencia por las cosas eternas, no hay pasión espiritual, no hay fuego por las cosas de Dios. Se ha convertido toda su experiencia religiosa y su vida de fe en una rutina, en un ritualismo. Ahora, hermanos, el propósito de nuestro estudio en esta noche es que examinemos este tema a la luz de las Escrituras. Y para eso vamos a ver tres cosas. Y la primera es que, ¿qué es el celo cristiano? Hemos venido hablando aquí en la introducción acerca del celo. Vamos a ver a qué se refiere el celo cristiano. También vamos a ver cuáles son las características del celo cristiano y por qué es bueno y es necesario tener celo por las cosas de Dios. Entonces, iniciemos con eso, hermano. ¿Qué es el celo cristiano? Y el celo cristiano, quiero que lo veas como un deseo ardiente de agradar a Dios. Es sentir pasión por Dios. Es sentir pasión por hacer la voluntad de Dios, por promover la gloria de Dios en el mundo. Celo cristiano no es simplemente un entusiasmo religioso, no es una emoción pasajera, no es una pasión, es una pasión profunda que hay en el corazón por las cosas de Dios. Es ser apasionado por Dios. El hombre celoso de Dios es un hombre que vive con una prioridad clara en su mente, constantemente le da vueltas y es la gloria de Dios. Y esto, hermanos, significa que la vida de una persona celosa de Dios ya no es una vida que gira alrededor de su comodidad, no gira alrededor de su reputación, no gira alrededor de su éxito personal. Ahora la preocupación principal de esa persona es otra, es la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos comenzar en esta noche preguntándonos: ¿está siendo Dios honrado con mi vida? ¿Estoy honrando a Dios?
Hay pasión por Dios en mi vida. Hay un deseo ardiente de hacer las cosas de Dios, lo que Dios demanda de mi vida. Anhelo con todo mi corazón que Dios sea glorificado en mi vida. Son cosas que debemos preguntarnos. Ahora, el celo cristiano, hermanos, tiene un origen y debemos entender algo que es muy importante. Y es que el celo no nace naturalmente del corazón humano. Nosotros conocemos nuestra naturaleza. El ser humano es celoso, pero es celoso de otras cosas. Vemos que el ser humano es celoso por el dinero, es celoso por el éxito, es celoso por la reputación, por el poder, pero el ser humano por naturaleza no es celoso por las cosas eternas, no es celoso por las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que produce celo en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte al Señor, es transformada en su corazón y tiene fe en Jesús, el resultado de estar unido a Cristo y que Cristo more en él, hermano, es lo que hace que ese corazón sea transformado. Y cuando Dios cambia el corazón, lo que antes era indiferente para un hombre, ahora se vuelve precioso. Las cosas eternas se vuelven preciosas para esa persona. Lo que antes parecía aburrido, ahora se vuelve vital. Lo que antes ocupaba, lo que antes no ocupaba el centro de nuestra vida, hoy lo ocupa, ¿verdad? Y lo que ocupaba el centro de nuestra vida anteriormente empieza a perder lugar, porque ahora hay una nueva prioridad, y esa prioridad es Dios mismo. El creyente empieza a ver la gloria de Dios como algo digno de ser buscado, anhela que Dios sea glorificado, anhela que Dios sea defendido, anhela que Dios sea amado. Por eso, hermanos, cuando nosotros, en la oración que el Señor Jesús nos enseñó del Padre Nuestro, o la oración del Señor, lo primero que hacemos es pedir algo para Dios, y es que su nombre sea santificado. Y eso es lo que anhela un verdadero creyente. No anhela pedir para él primero, anhela pedir primero para Dios. Ya no se trata simplemente de cumplir deberes religiosos, se trata de vivir con un corazón que responde a Dios, con deseo, con interés, con verdadera entrega. Eso se llama pasión, pasión por Dios. Por eso, hermanos, el celo cristiano no es algo que nosotros podamos fabricar por mucho esfuerzo, no se produce por disciplina externa, no se produce por presión religiosa. El celo cristiano es el fruto de un corazón que ha sido transformado por Dios. Y esto es muy importante saberlo, hermano. Porque si en nuestra vida no existe ningún tipo de celo por Dios, no es solo un problema de falta de esfuerzo. Puede ser evidencia que el corazón aún no ha sido verdaderamente cambiado. Lo que debemos entrar a examinar en nuestra vida de fe. Ahora, ¿cómo es la vida de un hombre celoso? Bueno, hermanos, un creyente verdaderamente celoso vive con un propósito claro, tiene una meta clara. Y no significa que esta persona sea una persona perfecta, no significa que nunca caiga en pecado, pero sí significa que su corazón siempre está dirigido hacia Dios. El hombre celoso es alguien que está dispuesto a sacrificar su comodidad por servir al Señor, por servir a los demás. Es alguien que está dispuesto a enfrentar dificultades. Es alguien que está dispuesto a invertir su tiempo en lo eterno. Es alguien que está dispuesto a gastar sus energías. Y si sabe que con eso él puede agradar a Dios, honrar a Cristo, entonces eh, hace lo posible dentro de sus capacidades
Digamos, si esta persona no puede predicar, no sabe hacerlo, no tiene el don para predicar, ¿qué hace? Pues ora, es una persona de oración. Si esta persona no tiene liderazgo, pues ayuda a los líderes para que lideren mejor. Si esta persona no lidera, sirve, hermano. Pero hay algo que alguien que es celoso por la gloria de Dios no puede hacer. Y es, hermano, que esa persona no puede permanecer indiferente ante las cosas eternas. La indiferencia es incompatible con un corazón que ha sido tocado por Dios. Puede haber momentos de debilidad. Estamos en un cuerpo de carne. Puede haber luchas, puede haber caídas, como lo mencionaba ahorita, pero no puede haber una vida cómoda, una vida fría, una vida sin interés por las cosas de Dios. ¿Cómo puedes decir que eres un hijo de Dios si no te interesan mucho las cosas de Dios? Si eres frío, apagado para las cosas de Dios. Porque cuando Cristo realmente ocupa el lugar central de nuestra vida, hermano, algo por dentro cambia inevitablemente. El corazón ya no puede mantenerse pasivo porque es un corazón que está ardiendo por Cristo. Y esto debe llevar a examinarnos. Hermano, no se trata de preguntarnos cuántas cosas nosotros hacemos. Se trata de preguntarnos hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Ahora, este no es un concepto teórico y la Biblia nos muestra cómo luce el celo por Dios en la vida real. Y nosotros vemos ejemplos bíblicos de vidas llenas de celo por Dios. Y uno de los ejemplos más claros que vemos en la Biblia de alguien celoso por Dios es el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Hechos 20:24, él dijo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de terminar mi carrera. Y no estimo mi vida valiosa para mí mismo. Y hermano, ahí vemos cómo se revela el corazón de un hombre que está dominado por la pasión por Dios. Es una pasión mayor que su propia vida. Pablo, el apóstol, había perdido prestigio, no le importó, perdió seguridad, no le importó, perdió comodidad, no le importó, porque él encontró algo que era más valioso que el prestigio, la seguridad y la comodidad. Y ese tesoro que él encontró es Cristo. Él lo expresa en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Él dice, una cosa hago. Después dice, prosigo hacia la meta. La vida de este hombre tenía una sola dirección. Él sabía para dónde iba. Él buscaba con su vida glorificar a Cristo. Prosigo hacia la meta. Tengo un llamamiento. Y también vemos el celo de Dios en los primeros cristianos. Algo que marcó a los primeros creyentes era su pasión por el Señor. Muchos de ellos perdieron propiedades. Vemos que existía persecución. Vemos que muchos fueron encarcelados por su fe. Y aún así no abandonaron su fe. Demostraron que su celo por Dios no era una emoción, no era algo externo, era algo real. Que no era una fe superficial, que no era una fe que dependía de las circunstancias. Creo en el Señor mientras todo esté bien, pero cuando todo está mal no creo en Él. Creo en el Señor mientras esté cómodo, pero mientras haya incomodidad y persecución no creo en Él. No, estos hombres demostraron su fe, una fe que echó raíces profundas en sus corazones. Ellos no seguían a Cristo porque todo iba bien. Ellos seguían a Cristo porque el Señor es digno. No importaba que todo fuera mal, pero el Señor seguía siendo digno, aunque las cosas marcharan mal. Y esto es lo que revela un verdadero celo. No se sostiene el celo solamente en los momentos cómodos. Se hace evidente más bien cuando hay un costo que pagar. Hoy muchos hermanos
pueden identificarse como creyentes, pero lo hacen mientras no haya oposición, mientras no haya pérdida, mientras no haya incomodidad. Pero el verdadero celo se prueba cuando seguir a Cristo exige dar algo de nosotros. Por eso, hermanos, cuando miramos los primeros cristianos, a veces nosotros confundimos la manera de verlos y los vemos como buenos, como ejemplos admirables. Pero cuando nosotros miramos esa iglesia del primer siglo, lo que realmente debemos ver es un espejo que nos confronta nuestra vida hoy día, nuestra vida como creyentes. Debe ser ese espejo. No te quedes solo en la admiración. Qué grandes hombres de Dios, no. Mira el espejo. ¿Qué te está mostrando ese espejo? ¿Cómo te confronta ese espejo con tu propia vida de fe? Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres de Dios, innumerables. Es bueno, y creo que alguna vez les dije, leer biografías de siervos de Dios. Y recordamos hombres como Martín Lutero, un hombre que por su celo por Dios enfrentó el sistema religioso de su época. Él fue fiel a la verdad, sin importar lo que podría ocurrirle. William Carey dejó todo para llevar el evangelio a la India, un hombre que vivía cómodo en Inglaterra, pero se incomodó para llevar el evangelio a los indios. Henry Martyn, un hombre que abandonó una carrera profesional prometedora, se graduó con honores, pero prefirió predicar a Cristo en tierras lejanas. Y siguen innumerables ejemplos de siervos. Tenemos a David Brainerd y siervos modernos, hermanos. Y son hombres que no eran perfectos, pero que tenían algo en común: celo por la gloria de Dios. Ahora, hemos hablado mucho del celo. ¿Qué es el celo? Los ejemplos de celo por la gloria de Dios. Pero sin embargo, aquí es donde nosotros necesitamos tener cuidado, porque hay una línea delgada y no todo lo que parece celo es celo por la gloria de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son las características del verdadero celo de Dios. Y algunas personas pueden ser muy apasionadas, pero pueden ser personas que están equivocadas. La Biblia nos enseña que el verdadero celo tiene unas características. La primera característica que vemos en un verdadero celo es que el celo tiene conocimiento. O sea, el verdadero celo está guiado por la verdad de la palabra de Dios. En Romanos 10:2, el apóstol Pablo dijo, hablando de los judíos, él dijo, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. O sea, estos hombres eran celosos por la gloria de Dios, pero estaban equivocados en su celo. Por lo tanto, hermanos, es posible tener mucha pasión religiosa, pero con una conciencia mal informada acerca de la verdad. El celo correcto siempre está sometido a la palabra de Dios. Esto significa que no todo entusiasmo espiritual agrada a Dios. Una persona puede estar muy comprometida, puede estar muy activa, puede ser muy sincera y aún así estar equivocada, porque el verdadero celo no se deja guiar por emociones, no se deja guiar por tradiciones, por experiencias, sino por lo que Dios ha revelado en su palabra. Por eso el creyente celoso es una persona que busca conocer las Escrituras. Y no solo las busca conocer, sino entenderlas correctamente. Y no busca solo conocerlas y entenderlas correctamente, sino someter su vida a las Escrituras. No actúa por emoción, no actúa porque siento que debo hacer, no, sino porque sabe que está caminando conforme a la verdad de Dios. Para saber que estamos caminando conforme a la verdad de Dios, debemos conocer cuál es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios la conocemos en su palabra
revelada en las Escrituras. Y eso también, hermanos, es algo que nos confronta, porque no basta con preguntarnos si nosotros tenemos pasión por Dios. Debemos preguntarnos si esa pasión que nosotros tenemos por Dios está bien dirigida. ¿Es una pasión que está sujeta a las Escrituras? Ahora, el celo también debe tener motivaciones correctas, motivos correctos. Dios no solo mira lo que hacemos, Dios también mira nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Algunas personas parecen celosas, las vemos y parecen personas ardientes, ¿verdad? Por la gloria de Dios, pero su motivación quizás es otra. Quizás es orgullo, quizás es búsqueda de reconocimiento, quizás es ganar seguidores, pero el verdadero celo nace de un amor sincero por Dios. El creyente celoso desea una cosa, y es que Dios sea glorificado. Ese es el propósito, ese es el fin, esa es la meta, que Dios sea glorificado. Y esto es importante, hermano, porque dos personas pueden estar haciendo exactamente la misma cosa. Tú los ves y hacen lo mismo y por fuera parece que tienen la misma pasión por el Señor, pero si miramos desde la mirada de Dios, es muy posible que no estén haciendo lo mismo. Uno puede estar sirviendo, predicando, ayudando, involucrándose en la obra, pero en el fondo lo que está buscando es ser visto, aprobado, admirado, mientras que el otro quizá es una persona menos visible, está haciendo las cosas con un corazón sencillo, está buscando honrar a Dios, y ese, hermano, ese es el corazón que Dios aprueba. El verdadero celo por el Señor no busca protagonismo, no necesita reconocimiento, no se alimenta de los aplausos. La satisfacción está en saber que Dios es honrado, esa es su mayor satisfacción. Dios está siendo glorificado. Así nadie más lo note, hermano. Y esto nos confronta profundamente. Nosotros no solamente debemos preguntarnos qué estamos haciendo para Dios, sino por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo para Dios. Siempre, hermanos, nosotros debemos apuntar a nuestro corazón. Ahora, el celo debe ser un celo por las cosas correctas. El celo cristiano se enfoca en lo que Dios considera importante. Por ejemplo, en la búsqueda de santidad personal, una búsqueda sincera, porque la Escritura dice que debemos andar como Él anduvo. También el verdadero celo se interesa por la salvación de los perdidos. Es alguien que ora por los perdidos y que cada vez que tiene una oportunidad predica el evangelio a los perdidos. Es alguien que se preocupa por la pureza del evangelio. Es alguien que busca y protege la verdad del evangelio. Y es alguien que busca la edificación de la iglesia, alguien que sirve a la iglesia, alguien que aconseja, alguien que ama a la iglesia, que sabe que es el cuerpo de Cristo. Un cristiano que tiene celo, no es un creyente que vive distraído en cosas espirituales que son superficiales. No se enfrasca en discusiones teológicas que no tienen ningún fruto. No está en búsqueda solo de emociones, de experiencias espirituales. Esa persona busca la verdad de Dios. Hermano, cosas que al final no producen verdadero crecimiento espiritual no son el interés para una persona celosa por las cosas de Dios. El corazón de un creyente con celo por Cristo está en lo que realmente le importa a Dios. Ahora, el celo también debe estar lleno de amor. El verdadero celo nunca es cruel,
nunca es duro. Nosotros vemos a Jesús, nuestro Señor denunció el pecado, pero también vemos que Él lloró sobre Jerusalén. El creyente celoso, hermanos, odia el pecado, aborrece el pecado. Pero como alguien que ha sido rescatado, como alguien que se ve a sí mismo como pecador, es alguien que trata con misericordia a los demás pecadores. No busca humillar a otras personas, sino ganarlas para Cristo. Esto es muy importante, hermanos, porque algunas personas confunden el celo con la dureza. Entonces piensan que ser celoso por las cosas de Dios es hablar fuerte, es señalar constantemente, es corregir sin sensibilidad, pero eso no es lo que enseña Cristo, ese no es el modelo del Señor. El verdadero celo está lleno de verdad, pero también de compasión. El verdadero celo no ignora el pecado, pero tampoco olvida que Él mismo fue alcanzado por la gracia. Eso, el creyente celoso no es alguien que se coloca por encima de otros, no levita, no, es alguien que se acerca con humildad, con paciencia, con amor. El deseo de una persona celosa por las cosas de Dios, una persona ardiente por las cosas de Dios, no es tener la razón, esa no es su búsqueda. Su deseo es que otros conozcan a Cristo. No es convencer a las personas que Él es inteligente y sabio, no. Es convencer a las personas que Cristo es el Salvador. Y esto también nos examina a nosotros en esta noche, hermano. Nosotros debemos preguntarnos si nuestro celo edifica o nuestro celo, por el contrario, hiere. ¿Acerca nuestro celo a las personas a Cristo o nuestro celo, entre comillas, las está alejando de Cristo? Son cosas que debemos preguntarnos. El celo también es humilde. El verdadero celo siempre va acompañado de humildad. La persona realmente celosa suele ser la más consciente de sus propias fallas. En lugar de jactarse de sus virtudes, muchas veces una persona celosa se lamenta de lo poco que ha hecho para Dios. Se considera un siervo inútil que hace lo que le toca hacer. Él sabe que cuando hace las cosas que hace para Dios, no está haciendo nada especial, está haciendo lo que debe hacer el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, surge una pregunta aquí, y es importante. ¿Por qué es bueno el celo cristiano? ¿Por qué es bueno tener celo? ¿Por qué es bueno tener pasión por Dios? Bueno, porque trae grandes bendiciones. Lo primero es que tener pasión por Dios beneficia al mismo creyente que la tiene. El celo fortalece la vida espiritual. Un cristiano que está permanentemente activo en la obra de Dios suele experimentar más gozo, paz, crecimiento espiritual. Cuando hablo de la gloria de la obra de Dios, no estoy hablando solamente del ministerio eclesiástico, ¿no? Sino de la obra de Dios en el lugar donde Dios lo ha puesto, sea estudiante, padre, madre, hijo, profesional, en ese lugar. Experimenta gozo, paz, crecimiento espiritual. Como el ejercicio fortalece el cuerpo, hermano, el servicio a Dios, en el lugar donde Dios nos ha colocado, fortalece nuestra alma. Ahora, otro beneficio de tener pasión por Dios se dirige hacia la iglesia. Es porque la pasión por Dios de alguien beneficia a la iglesia. La iglesia ha avanzado en la historia gracias a personas que han tenido verdadero celo de Dios. Muchas veces una sola persona llena de pasión por Dios puede despertar a toda una congregación, porque el celo de Dios es contagioso, hermanos. Y otra cosa, no solo se beneficia al mismo,
no solo beneficia a la iglesia, sino beneficia también al mundo. Sin celo cristiano, el mundo, ¿cómo sería un mundo sin evangelio? El evangelismo, las misiones, muchas obras de misericordia han nacido de corazones celosos por Dios. El celo, hermanos, se parece a una fogata, a un fuego ardiente, un fuego que se descuida. ¿Qué pasa? Se apaga lentamente. Tenemos que estarlo avivando, ¿verdad? Pero cuando dejamos de vigilar un fuego, lo primero que pasa es que la llama empieza a disminuir, luego quedan brasas, después quedan cenizas, y si dejamos las cenizas ahí, con el tiempo, el viento las esparce. Y algo así, hermano, parecido puede ocurrir en la vida espiritual de muchos creyentes. Un cristiano quizá puede empezar con gran entusiasmo, pero con el tiempo puede volverse frío si se deja si deja de vigilar, de alimentar su vida espiritual. Por eso la Biblia nos exhorta a que mantengamos avivado el fuego. Y en varias ocasiones hemos hablado de los medios de gracia para buscar la comunión con el Señor. Ahora, yo quiero hablar en esta noche a tres grupos de personas. Y primero quiero hablar a las personas que no son creyentes. Tal vez tú eres muy celoso en muchas áreas de tu vida. Eres celoso en tu trabajo, haces tu trabajo con mucha pasión. Eres celoso con tus estudios y tus fuerzas, te desgastas, te trasnochas para sacar adelante tus estudios. Eres celoso con tus negocios, quieres que tu negocio prospere y te esfuerzas al máximo para que esto suceda. Pero es muy posible, si no eres creyente, bueno, no muy posible, es así, hermano, o amigo más bien. No tienes celo por Dios. Puedes tener celo por todas estas cosas, trabajo, estudio, negocio, pero no tienes celo por Dios. Y eso es una verdadera tragedia, porque no hay nada más importante en esta vida que la relación con Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de eso depende tu eternidad. Pero hay bastante y suficiente gracia en el Señor. Y hoy es un buen día para volverte a Él. No sigas viviendo con indiferencia hacia las cosas eternas. ¿Qué ha sucedido con esta indiferencia? ¿Qué ha causado entre tú y el Señor? ¿Te ha mantenido alejado? Hay una brecha con tu Creador. Por lo tanto, en esta noche yo te animo a que vengas a Cristo, a que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en ese suficiente Salvador. Ahora, también quiero hablarle a los creyentes, personas que dicen ser creyentes, pero que son personas tibias espiritualmente. Y es que tal vez tú profesas la fe, pero si tú mismo eres honesto delante del Señor, sabes que tienes una vida espiritual fría, que no sientes en este momento urgencia por las cosas espirituales, que no tienes pasión por el Evangelio, no te interesa en este momento si es predicado o no. En el fondo sabes que está sucediendo algo. Y lo más peligroso es que te has acostumbrado a vivir así, y esa no es la voluntad de Dios. Pero hermano, hoy es un buen día para escuchar la voz del Señor. El Señor dice, como le dijo a esa iglesia en Apocalipsis, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué debes hacer? Volver al Señor con un corazón sincero, buscar al Señor en oración, arrepentirte y retomar con seriedad la meditación y la lectura de las Escrituras. No te conformes con una fe fría cuando Cristo murió para darte una fe viva, una vida activa, ardiente para Él.
Y también quiero hablar a los creyentes, aquellos que son celosos, que están viviendo una verdadera vida de fe. Si tú deseas seguir sirviendo al Señor con pasión, no te desanimes. El mundo puede criticarte, el mundo puede llamarte fanático, eso es lo que hace. Pero lo importante no es que lo que las personas piensen de ti acerca de tu fe, si tú eres sincero en ella. Lo que debe preocuparte a ti es lo que Dios pensará de ti en aquel día final. Así que, hermano, sigue perseverante en lo que estás haciendo. No descuides tu comunión con Dios. Sigue sirviendo con mucha fidelidad, aunque nadie lo vea. Y vive tu fe con mucha integridad. Recuerda, hermano, lo que dice la Escritura, que tu trabajo en el Señor no es en vano. Así que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo recogerás. Ahora, antes de terminar, de ir a la conclusión, yo quiero que examinemos, como lo venimos haciendo en cada una de estas clases, estas lecciones, estos estudios bíblicos, y examinemos nuestro corazón delante de Dios. Y quiero que te preguntes en esta noche, con mucha sinceridad, solamente tú y el Señor, el que observa tu vida, ¿ve en ti un verdadero celo por Dios? ¿Es la gloria de Dios realmente importante para ti? ¿O solo es algo que tú dices, pero que no estás viviendo? ¿Qué evidencia concreta hay en tu vida de que tú amas a Cristo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida diaria más allá de los domingos? ¿Eres más celoso por tus intereses personales que por el reino de Dios? ¿Estás cultivando tu vida espiritual o la estás descuidando? Hermanos, la vida es breve. Jesús dijo en Juan 9, versículo 4, que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Habrá un día en que todas nuestras oportunidades van a terminar. Las preguntas que nos acabamos de hacer ya no será necesario responderlas. ¿Qué veremos en ese momento? El resultado de cómo vivimos esta vida. Por eso hoy es el tiempo, y es el tiempo de vivir con celo por Dios. Si tú has identificado hoy frialdad en tu corazón, entonces no ignores esto. O sea, ¿qué debes hacer? ¿Quedar paralizado? No, venir a Cristo, arrepentirte y pedirle al Señor que encienda en ti un celo verdadero. Hermanos, debemos pedir, como pedía el salmista: Señor, devuélveme celo por ti. Si el Señor ya ha puesto en ti celo, tú sientes que realmente eres un creyente comprometido, cuídalo, aliméntalo. No dejes que se apague este celo. Hermano, anhelo y oro en esta noche que el Señor nos conceda ser un pueblo que no solo conozca a Cristo, sino que sea un pueblo que arda por Cristo, un pueblo que viva con verdadera pasión por su gloria. Amén.